tienen unos cuantos días recién saliditos del horno de ser nombrados los encargados de la pastoral familiar a nivel diocesano. Entonces yo les agradezco, siempre hemos tenido una gran amistad. Hoy decía sobre la amistad, siempre me han apoyado en las parroquias donde he estado y han hecho presencia, en los decanatos también donde hemos estado los hemos promovido y siempre hemos contado con la participación de ellos. Es muy importante, estamos viviendo un tiempo de familia importante, por eso les decía, es para las familias, vénganse. Hoy ellos nos pondrán en contexto de la familia hoy, 2023. ¿Cómo está la familia? Ya después abriremos así como el abanico para decir, no, esto que nos dijeron re lejos, no es cierto. O a lo mejor hasta nos faltó, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darles un fuerte aplauso. Gaby, Héctor, muchas gracias. Bienvenidos y les damos los micrófonos. Bueno, como dice el padre, ahorita vamos a mostrarle, Gaby sobre todo va a llevar la plática para hacerla más fluida, rápida, y cómo está el entorno, ¿no? Cómo estamos viviendo hoy, qué está pasando en la familia. Y así sucesivamente vamos a las siguientes pláticas a llegar a la esperanza, ¿no? La esperanza de la iglesia. Entonces, muchas gracias al padre que nos invitó y a todos ustedes que están aquí. Buenas noches. Bueno, como ya me dijo mi esposo Héctor, van a ser 3 días en los que vamos a tener oportunidad de compartir. El día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, para saber a dónde queremos llegar, siempre tenemos que saber dónde estamos, como individuos, como familias, como sociedad, como país. Entonces, hoy vamos a ver toda la realidad que nos participa la Conferencia del Episcopado Mexicano, los medios de comunicación, lo que cada uno de nosotros hemos vivido en la familia. ¿Quién me quiere decir? Levante la mano, por favor, quien no ha tenido un solo problema en su familia. Ahora, al contrario, levante la mano quien ha tenido problemas. Yo creo que todos, ¿no? Entonces sabemos de qué estamos hablando. Mañana vamos a tener oportunidad de escuchar a Tita y a Nacho. Ellos son los responsables de la dimensión de la vida y nos van a hablar también de algo que está muy ligado con la familia, que es toda la parte de protección a la vida. Y el miércoles, Dios mediante, vamos a ver, como dijo Héctor, a tener una mirada esperanzadora a partir de lo que vamos a estar viendo los días anteriores. Vamos a comenzar. Bueno, como les decía, la parte 1 es una visión general de la realidad que vivimos. Me voy a regresar un poco al título. Dice, la familia hace para la construcción de la paz. Esto es muy importante porque este título no nos lo inventamos. Fíjense que este título viene por una invitación de la Conferencia del Episcopado Mexicano a los conversatorios por la paz. Quieren que en todo México todos platiquemos sobre cuál es el problema por la violencia que hay, qué lo suscita, qué la genera en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, a nivel Estado, y cómo podemos nosotros aportar un poquito para que esa violencia vaya quitándose o vaya controlándose o vaya desterrándose. Entonces, uno de los conversatorios que tiene que ver con la familia tiene este título: la familia como base para la construcción de la paz. ¿Alguien construye por aquí? Edificador, arquitecto, ingeniero, maestro, ¿no? Bueno, ¿sobre qué se construye una casa? Yo llego y pongo un muro así, sobre cimientos, que no se ven, pero son la base para que se sostenga o no la construcción. Nosotros somos la base para esa construcción de la paz que se va a generar no solamente en la familia, sino como círculos concéntricos, en nuestro vecino, en nuestra cuadra, en nuestro sector, en nuestra parroquia y así sucesivamente. O lo contrario. Vamos a ver un poquito el primer problema, ya empezando. El primer problema que tenemos en la tercera diapositiva, y nada más porque las otras fueron el título, es, achis, pero nos ponemos de acuerdo en ver qué es la familia. Para ser familia,
puede ser como el núcleo de la sociedad. De la sociedad. Primer problema. Es un grupo de personas unidas solamente por lazos sanguíneos. Los que veníamos a casarnos con los hijos éramos los parches. Entonces imagínense, yo que soy parche. Es una broma, pero es un grupo de personas solamente. Es un conjunto de seres que comparten condiciones, opiniones, situaciones determinadas, o es un en la tenemos un cada quien define familia según su circunstancia. Entonces, para yo tengo una familia formada por perros y gatos, ¿no? Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Por qué no? Ese es un primer problema. Cuando uno no sabe definir lo que es algo, cualquiera puede venirte a decir qué es y se diluye la esencia de lo que es. Entonces, el primer problema es que no sabemos ni qué es familia. O a lo mejor nosotros sí, pero con quienes se van a juntar nuestros hijos o nuestros nietos o quienes se van a casar nuestros hijos no tienen idea. ¿Sí? Vamos a dar una mirada que nos va a ayudar a entender un poquito hoy cómo está la familia. ¿Cómo vivía una familia formada por los esposos y muchos hijos? Yo digo que vivían con las dos L's, limitaciones y límites. ¿Limitaciones por qué? Bueno, cada quien. ¿Quién viene de familias numerosas? Bueno, a ver, a usted ya le pregunté. A ver, señor, ¿usted tenía su cuarto para usted solita? No. Un cuarto para 5. Otra. Allá atrás. Allá atrás. Usted de seguro tenía su tele en su cuarto y su baño sola, ¿verdad? No. Ok. ¿Quién más es de familia numerosa? Usted de seguro tenía su bicicleta nueva cada año y estrenaba ropa cada año. ¿Usted es de los grandes o de los chicos? Ah, pues sí le tocaba estrenar. Hay que preguntarle al hermano más chico que le han de haber tocado todos los gallos, ¿verdad? Que el azul marino ya no es azul marino y es como azul claro, ¿verdad? Entonces, los hermanos vivían en cuartos compartidos y ahí naturalmente se aprendía a aceptarse mutuamente tal como eran. El flojo, el que traía todo. O sea, cada quien tenía su personalidad y la aceptábamos. Se resolvían los conflictos mediante el diálogo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando alguien tenía examen o tenía cuando alguien estaba enfermo, que te tosía el hermano toda la noche. En las comidas, todo el mundo recibía el mismo. Mi mamita, ¿qué te hago, reina? Todos, y si te gustaba, qué bueno, ¿verdad? Pero siempre agradeciendo a Dios tener algo que compartir. Había una sola televisión, si es que había televisión. Y nada del control. ¿Se acuerdan que se tenía uno que parar a darle la vuelta? Y cuando se descomponía, con una pinza. ¿Sí? Y bueno, no todos los programas le gustaban a todos. Aprendía uno a ceder. ¿Sí? A veces te tocaba, a veces no. Se aprendía a opinar sobre los diversos temas en los programas, descubrías los engaños, dialogabas en familia. La convivencia era lo importante. Una bicicleta o dos eran para todos los hermanos. Aquí no había que si la mía, que... Es más, el agua caliente. Pobre del que se acabara el agua caliente porque a los demás les seguía el agua fría, ¿no? Entonces era esperar turnos, era pensar en los demás, ¿no? Era imposible que todos los papás nos compraran a todos juguetes caros o el último grito de la moda, en ropa, en juguete, en lo que sea.
Y había juegos que nos salíamos en la calle al bote pateado, a las escondidillas, es decir, había convivencia. ¿Y siempre ganábamos? No. A mí me sorprendió este caso de los sacerdotes jesuitas que los asesinaron. La persona que los asesinó, que luego lo encontraron muerto, él empezó todo el problema porque su equipo de béisbol no ganó, perdió. Y intentó matar al equipo contrario, porque no ganó. Sabíamos cumplir reglas. Los mismos juegos tenían reglas. Era lo que les decía, a los mayores sí les tocaba estrenar y una silla más grande para que les quedara mucho tiempo. Los más chicos iban aprovechando, pero estas limitaciones, acuérdense que eran dos L's, limitaciones y límites. Estas limitaciones no hacían una familia triste. De hecho, pasaba a segundo término si traías la ropa del hermano o no. Era la convivencia, era la alegría o las tristezas, era todo lo que vimos anteriormente. Y esto era ayudarnos de manera natural a participar en una sana convivencia humana. ¿Qué pasa el día de hoy? No digo que en todos lados, pero ¿qué pasa el día de hoy? ¿O qué es lo que nos promueven los medios de comunicación que pase? Y si no lo hacemos nos sentimos frustrados porque no podemos darles eso a nuestros hijos. Ojalá pudiera cada rey o reinecita de la casa tener su propio cuarto, la ropa, porque lo exigen, el menú que cada niño quiere. Y resulta que los papás terminan siendo los mozos, o qué se podrá decir, de los reyesitos del hogar, ¿no? Entonces, si se puede, una televisión en cada cuarto, pero no se puede, pues un celular, cada quien, aunque sea de segunda mano. El chiste es que el niño tenga eso. Todos los juguetes que desean porque tienen que tener los aparatos de moda. Eso con el pretexto de querer dar mejor. Yo digo, ¿en qué momento nos convertimos ¿cómo les diré? En las frustraciones, entre comillas, que se tenían, que mi hijo no pase por esto? Bueno, ¿quién empezó a trabajar jovencito o jovencita? ¿A qué hora se paraba? Como a las 11 de la mañana. Ya se rió la señora. Temprano, ¿sí? Los padres de familia quieren lo mejor para sus hijos, pero al darles todo, no les estamos ayudando a madurar para hacer frente a la vida. Llegan a pensar que se merecen de los demás todo y sin dar nada a cambio. Individualistas, egocéntricos, intolerantes, exigentes, groseros, prepotentes. Y esto no importa la clase social, es el hecho que viven así. Pero sobre todo muy vulnerables. ¿Saben qué hay detrás de esa prepotencia? Un niño gritando, quiero límites, quiero ayuda, quiero saber por dónde caminar porque no lo sé. Y desgraciadamente son presa fácil de frustración, ansiedad, depresión y soledad. Fíjense que tenemos la desgracia de compartir la noticia de que un chico de 18 años, compañero de Héctor, nuestro hijo, y una chica de 22, compañera de Gaby, nuestra hija, se quitaron la vida. A los 22 y a los 18 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque esa falta de esperanza, ¿no? ¿Y en qué hemos fallado los que tenemos que transmitirles la esperanza? Quizá la principal queja de los padres en la actualidad es que la tarea más difícil de un adulto es ser padre o madre y nadie te enseña cómo hacerlo. Hay conflictos en las familias y no hay problemas internos, sino también externos. El manejo de los límites. ¿Se acuerdan que hablábamos del L? Límites. La comunicación. ¿Ustedes saben cuál es el color favorito de cada uno de sus hijos? No.
¿Por qué? Porque nos falta comunicación, porque el ritmo de vida que tenemos es así, porque no tenemos tiempo para escuchar. La situación económica, cuando una familia está luchando por sobrevivir, lo que menos importa a lo mejor es otras cosas, es el pan y salir adelante, y eso lastima mucho. Fíjense que en los conversatorios que tuvimos por la paz, vimos que todos son vasos comunicantes. Es decir, cómo el Estado te debe de proveer un ambiente para que la familia se desarrolle, para que la familia tenga un trabajo de donde pueda estar tranquilo o relativamente tranquilo, que puedan salir a la calle los niños, los adolescentes, los adultos, sin pensar que a lo mejor ya no regresan o regresan lastimados. El Estado, pero también la familia tiene que aportar a la sociedad, y todo, sociedad, Estado, gobierno, comunidad, parroquia, son vasos comunicantes, y el centro debe de ser la persona convertida a Jesucristo, ¿o no? ¿Sí? Los medios de comunicación. Desgraciadamente tenemos el caso de una chiquita que vivió la pandemia a los 10 años, con 3 años de medios de comunicación sin la presencia de los papás por la situación económica. Y la chica tiene unas confusiones de su persona terribles. Ya no quiere que se le nombre por su nombre de niña, sino se puso un nombre de niño. Entonces, trae esas confusiones. ¿Por qué? Por todos los medios de comunicación. Me preguntaban, ¿son malos? No, son cosas. El uso que hacemos de ellas nos hace o favorables o desfavorables. Desconocemos el desarrollo físico por el que van pasando los niños. No es lo mismo un niño de 3 años que un adolescente de 14. A ver, papacito, venga, y el papacito grandotote, bigotón, peludo. Pues no, él ya trae otras necesidades de acompañamiento de papás, ¿no? Desconocemos por qué etapa van pasando los hijos y cómo debemos estar ahí, en lo emocional, en todo. Y bueno, hay un cambio de los valores que tienen mucho que ver con lo que hemos visto. Fíjense que muchos de los papás decían, es que, ¿cómo le puedo transmitir? Fíjense, ¿han visto abuelos muy católicos y nietos que ya ni se casan por la iglesia? ¿Quién conoce casos? Sí, exactamente, sí. Vivimos de la fe de nuestros abuelos, estamos viviendo de las rentas de la fe de nuestros abuelos. Nosotros creamos pláticas prematrimoniales. ¿Y por qué te vas a casar, chula? Pues porque pues por mis abuelitos, que son muy católicos. A ver, corazón, espabilate, pero ¿tú por qué? Pues no. El descaro, una nos dijo, porque quiero pasar por la alfombra roja. Dije, pues gánate un Grammy o canta o no sé qué puedas hacer, pero imagínate, no te cases. Estamos viviendo de la renta. ¿Por qué? Porque no hemos sabido las generaciones transmitir valores por lo que quieras y gustes. Transmitir el verdadero valor de la vida. Es un mundo en el que se desprecia todo tipo de vida. Ya no digas la vida humana, todo tipo de vida. La vida del planeta, la vida de nuestras mascotitas, la vida de nuestros bebés en el vientre, la vida de los ancianitos, la vida de todos, ¿sí? Es difícil formar en hábitos y virtudes. Solamente viviendo esto te puedes formar a ti mismo. Dios, es todo un desafío la transmisión de la fe. Sin ella no tiene sentido la vida. Vivimos en una sociedad programada para que cada vez más los hijos quieran hacer uso de la libertad lo antes posible. Les platico lo de nuestra hija que pasó hace un mes, 2 meses ya, es rápido. Sí, estuvo, lo veíamos triste, pensante, tenía 5 años y medio con su novio. Su novio lo contrataron en Microsoft en Estados Unidos, se va y ella no nos platicaba nada hasta ya llegando con el viaje de él como 2 meses y medio, dijo, pues voy a cortar con mi novio porque en todo lo que platiqué con él no se quiere casar por la iglesia.
y tampoco quiere tener hijos. Entonces ella sufrió mucho, la vimos, lloró mucho, pero tuvo la valentía de confrontarlo y decirle pues, que ella no quería esa vida, ¿no? Y lo hemos visto otros 3 casos ya en los prematrimoniales donde hacemos un taller y llevan un manual de preguntas y van sobre todo en valores y de ese tipo para el futuro de la pareja. Entonces se han deshecho ya 3 bodas, ¿no? Entonces son bodas que o no viven la plenitud, no viven verdaderamente lo que es Dios, aceptar a Dios en sus personas y en sus familias, sino que quieren vivir el juntarse nada más como dice el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar ahorita promoviendo los valores y sobre todo que acepten a Dios en cada familia los jóvenes. Vamos al punto 2, el panorama social para la familia. Más tarde vamos a ver cómo influye la cultura en nuestras familias. Dice, riesgos y amenazas que pesan sobre la familia hoy. Además, cuánta familia herida, cuánto matrimonio deshecho, cuánto relativismo en la concepción del sacramento del matrimonio. Una crisis de la familia, que seguro que pega muy cortada y queda muy herida. La familia en realidad es un desafío. Como vimos, en un mundo individualista, en el que yo cuento, yo mimé conmigo, para mí, yo antes, yo después y yo al final, te incapacita, no eres capaz de amar. El amar o el amor te lleva al encuentro con el otro. Y la incapacidad de amor no permite la madurez de la persona. Eres un individuo que solamente chupas de los demás, como una esponja en agua. Y eres para ti nada más, y eres incapaz de que de ti salgan flechas hacia los demás. Ese es el individualismo. Entonces, esa incapacidad de amor no permite la madurez en la persona y esa incapacidad de amar no genera la vida. Ya no estoy diciendo vida, como decía mi esposo, que bueno, este niño no quería tener hijos. Simplemente vida al otro, vida a mi pareja, vida a mi familia, vida espiritual.
como en una forma de cruz, hacia arriba, pero hacia los demás. Ustedes díganme, alguien que ama, ¿ustedes creen que va a vivir retirado como un ermitaño? ¿Por qué no? Quítense los tapabocas porque no digo nada. ¿A quién va a amar? Porque hay una necesidad. Exactamente, el amor te lleva al encuentro con el otro. Estamos haciendo seres individualistas, ¿sí? Es muy difícil tener una relación de mutualidad entre una persona que quiere salir al encuentro del otro y un individuo que nada más está queriendo para él, ¿no? La cultura hoy, cómo la familia es sensible a los cambios culturales. No todo en la cultura es negativo el día de hoy, hay aspectos positivos, por ejemplo, cómo se lucha por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad. Hay una solidaridad. No se tiene que ofender al otro, sino se tiene que luchar para que el otro tenga los mismos derechos que yo, porque lo veo con la misma dignidad de persona, independientemente que crea o no en lo que él cree, ¿sí? Lo reconozco como un ser humano. Eso es un gran valor de la cultura hoy, sin irnos a extremos. El reconocimiento de la igualdad ha permitido una mayor conciencia de los derechos humanos. Y sobre todo, dice, la adhesión a la libertad ha colocado a la democracia como un sistema de gobierno de participación. Todos nos sentimos parte de una sociedad que puede exigir. ¿Quién va a votar? ¿Quién ha ido a votar? Ahí está uno con su dedo, para que le hagan descuento, no sé dónde va. No, pero ahí está uno con su dedo. ¿Por qué? Porque sabes que eres parte de una maquinaria que se mueve, no se mueve sola. La movemos nosotros. Eso es un gran valor de la sociedad hoy. El saber que todos somos gobierno, ¿sí? Dice el Plan Diocesano de Pastoral, que viene basado en Aparecida, en el documento de Aparecida, que las transformaciones hoy en día son tan profundas que se habla más que de una época de cambio, de un cambio de época. Hay dos puntos importantes que han sido determinantes de estos cambios. La manipulación genética de la vida. Ya se sabe el código genético humano. Hace relativamente poco, unos años, nació la bioética, precisamente para regular todo esto, porque no todo lo que se pueda hacer científicamente se vale hacerlo, no es ético. ¿Sí me explico? No voy a clonar a un ser humano. Decía el creador de la oveja Dolly, el que la clonó, que él cachó esto cuando le llegó una carta de una señora que acababa de perder a su hijo en un accidente y que le pedía, que tenía un dientito del niño, que le pedía que lo clonara. Y él se cayó, o sea, él cayó en cuenta de esto y dijo, ¿qué tengo en mis manos, va? Y le respondió a la señora, ¿y lo podía hacer, sí o no? O sea, lo podía hacer. Y le respondió, señora, aunque yo clonara a su hijo, no es su hijo. Nunca va a ser su, o sea, él ya partió. Pero a él le cayó el 20 de hasta dónde puede llegar, ¿cómo le podré decir? El creerse Dios en muchas cosas, ¿no? A él lo frenó esto. Entonces, la manipulación genética de la vida es maravillosa en el sentido de que se logran controlar enfermedades, de que se logra alargar la vida de un ser humano con calidad de vida. Esto nos ha cambiado como generación moderna. Y hay una globalización. Ahora en la pandemia, ¿dónde está la camarita? Ahí está. Estos medios de comunicación fueron la salvación para todos nosotros. Escuchábamos la misa en nuestros hogares, ¿sí? Las iglesias se multiplicaron, la parroquia se multiplicó en iglesias domésticas, que era cada familia. Esa red de globalización es una maravilla sabiéndola usar, ¿no? Pero también esta cultura ha generado nuevos ídolos, un materialismo.
el aquí y ahora. Un consumismo desenfrenado que valora el tener por encima del ser. La adquisición de las cosas arriba de la dignidad de las personas. La satisfacción inmediata de los deseos y el placer inmediato, el hedonismo. Todo el rechazo de verdades absolutas. Sin algo que me sirve es algo bueno. Algo que no me sirve o que no me es útil no es algo bueno. Incluyo a las personas. ¿Sí? ¿Qué se hace con un desechable? Cuando yo tengo una fiesta y no quiero lavar platos. Se tira. Lo compro, lo utilizo y lo tiro. Desgraciadamente así se ha tenido esa mentalidad con las personas. La adquiero, la utilizo y lo tiro. El secularismo, que es cada vez separar a Dios de mi vida. Era lo que decíamos, vivimos de la renta de la fe. Ahora los chicos no se están queriendo casar por la iglesia. Y si lo hacen es por insistencia de los papás. ¿Qué está pasando? Porque hemos separado a Dios de la vida, porque nos da pena persinarnos a la hora de comer enfrente de amigos de nuestros hijos. ¿Qué van a decir? Porque hemos quitado a Dios de nuestras vidas, ¿no? Todo se pone en duda, todo se pone en duda. ¿Existirá Dios? ¿Existirá la fe? ¿Estaré viviendo una tercera vida? ¿La reencarnación? El afán de poder con el propósito de dominar a los demás. Miren, me llegó un video, se me olvidó ponerlo, me llegó al celular el video de un sobrino de una cuidadora de mi suegra, Mimi, enfermera. Me platicó, me pasó el video, ¿qué se puede hacer, señora? Y se me pasó ponerlo aquí, subírselos. Se ve un chamaco como de unos 12 años en unos baños de una escuela, golpeando, tirando a golpes a un muchachito un poquito más chico, como de 10, azotándolo en el piso. Con una violencia y una hazaña, y los demás filmándolo. Pues hace poco vimos, ¿no?, de una muchachita que murió en México, que también con una piedra, bueno, háganme cuenta. Y a mí me sorprendió, le dije, ¿qué pasa con esto? ¿Y el director qué hace? La primera pregunta que uno... Están jajajajeje, ¿verdad? ¿El director qué hace? Nada. ¿Y saben por qué? Porque el papá de este muchachito es un dealer, traficante, un narcomenudista. Y no lo pueden tocar. Entonces el niño, el día que mate a alguien, pues simplemente lo cambian de escuela. Y ni quien le pueda decir nada. Un niño de 12 años que atenta contra la vida de sus compañeros. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando? El individualismo, que deja de lado la preocupación por el bien común para dar paso a la realización inmediata de los deseos de los individuos. Yo primero, y mi deseo primero antes que tu bien. La indiferencia por el otro. Fíjense que hace poco nos pasaron un video. Yo vivo de videos, ¿verdad? Pero bueno, tienes que hacerlo para darte cuenta qué está pasando. Nos pasaron el video de un indigente que fue incendiado. Aquí en el anillo periférico por Potogás, no se crean que es en el otro lado del mundo, porque el señor tenía varios perritos y a las gentes de por ahí les molestaba que el señor cuidara perros y fueron y le prendieron su casa de campaña y el señor terminó todo quemado. Cuando tuvimos oportunidad de auxiliarlo, tenía 24 días en la calle, todo quemado. ¿Alguien se ha quemado con aceite al cocinar? ¿Cómo te arde? Ya no sabes si traer la cubeta te arde horrible. Imagínate manos, pies, pierna, espalda, al sol, porque el señor vivía en la calle, en el polvo, 24 días quemado. ¿Y saben qué hacían los demás? Ay, pobre. Hombre, ¿qué diantres nos está pasando como humanidad? Que no somos capaces de conmovernos. ¿Por qué ese corazón de hierro? La pandemia hizo algo. La pandemia nos hizo muy solidarios al principio, pero después fue sálvese quien pueda.
No, debemos de volver a lo anterior. De veras fue sálvese quien pueda. Es decir, yo primero y no me importa, yo me salvo. Es un instinto de supervivencia que se nos quedó hasta en las actitudes al conducir un vehículo. A ver, pásate un poquito y ya te están diciendo, ay, jole, ¿sí? Entonces, qué barbaridad. La dinámica de mercado como reguladora de las relaciones humanas, volvemos a lo mismo. Lo compro si me sirve, ¿no? Miren, una chica con su código de barras. Y dice el documento de Aparecida, se prefiere vivir día a día, sin programas a largos plazos, ni apegos personales, familiares o comunitarios. No, compromiso no. Las relaciones humanas son objetos de consumo. Esto lleva a relaciones sin compromiso, sin responsabilidad, sin algo definitivo. ¿Sí? Yo les decimos a los muchachos con los que preparamos para el matrimonio, a ver, ¿cuánto quieres durar casado? ¿4 años? No, toda la vida. ¿3 años? No, bueno. Eso no se da por magia, se da con trabajo y con valores. Esto es importante, decía nuestro Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, que aunque el Evangelio, dice, aunque el conjunto de valores que son el fundamento de la sociedad provengan del Evangelio, como el sentido de la dignidad de la persona, la solidaridad, el trabajo, la familia, se constata un verdadero rechazo del cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida. ¿Saben qué está de moda ahorita? Que ya no se bautice a los niños, se hace una ceremonia. ¿Alguien vio cuál era donde se aparecían las hadas, la Cenicienta? Donde se aparecían las hadas a desearle bien a la niñita. ¿Alguien vio la película de la Cenicienta? De la Bella Durmiente, sí, ya ven, ando mal. De la Bella Durmiente, que aparecían las hadas a desearle algo y parabienes a la niña. Bueno, así están haciendo ahora. Algo en donde las hadas vienen a desearle parabienes al bebé. Al pobre, bueno, no sé, un padre amigo de nosotros, ya se me va a salir quién, dice que lo apresuran. Padre, córrale en bautizarla porque ahorita vamos a hacer lo de los parabienes. Ay, ¿qué es eso de los parabienes? Córrale, ¿no? Córrale. Ah, caray. Híjole. Todo esto nos lleva a una sociedad permisiva y relativista, claro. O sea, cada quien tiene el parámetro de lo que quiere vivir, ¿no? El hombre no ha logrado mediante esta forma de cultura su realización, al contrario, cada vez es más vacío. Estamos en una crisis que afecta a la dignidad humana y sus derechos. Es un conflicto entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida, lo que le llama el Papa Francisco la cultura del descarte. ¿Sí? Eso es todo de lo que estamos hablando. Y hablando de cultura del descarte, porque ya no me quiere avanzar, dice, la banalización, es decir, dejarlo como si no valiera nada, como no importar, de la sexualidad, es uno de los factores principales que está en la raíz del desprecio por la vida naciente. Mañana lo van a ver. Solo un amor verdadero sabe custodiar la vida. Dice Aparecida, asistimos a nuevos retos que nos piden ser voz de los que no tienen voz. El niño que está creciendo en el seno materno, las personas que se encuentran en el ocaso de sus vidas, son un reclamo de vida digna que grita al cielo y no puede dejar de estremecernos. La defensa fundamental de la dignidad comienza en la familia, donde mueren dignamente nuestros ancianitos, en nuestras casas, donde recibimos dignamente a nuestros hijos discapacitados, en nuestros hogares. La familia es insustituible institución de acompañamiento a los más necesitados, pero ya no lo está haciendo. La cultura del descarte. Estas cifras no las inventé yo, se puede meter cualquiera, se puede meter a internet y buscar la interrupción legal del embarazo. Es un nombre lindo para un aborto. En primer lugar, no es algo que se puede interrumpir, porque yo padre, me interrumpe ahorita esto para decir un anuncio. Quiere decir que continúo.
el embarazo ya no continúa. Legal, pues no todo lo que está legal es bien hecho, ¿no? Bueno, estas son las estadísticas de abril del 2007 que se legalizó hasta hace 3 meses. Nada más en los hospitales de gobierno, porque faltan todas las clínicas de Mary Stopes y todos los abortorios privados. 256,665 seres humanos asesinados. ¿Cuántos de ellos serían sacerdotes? ¿Cuántos de ellos pudieran ser médicos que nos salvaran la vida? ¿Cuántos de ellos podían ser benefactores de una casa de ancianitos? ¿Cuántos de ellos iban a ser la sonrisa de sus abuelos, de sus papás? 256,665 asesinatos. Aquí está no pretendemos aquí decir cada cifra, pero nos congela la sangre el oír esto. Nos congela la sangre el oír esto. Fíjense, ahí está por estado. San Luis Potosí, 223, que acuden a la Ciudad de México a hospitales que se lleva un registro. Mande. Bueno, está la famosa pastilla del día siguiente, que es potencialmente un abortivo. Y no lo sabes. Y no lo sabes. Y las chicas se los están dando como si fueran Halls, mentolitos, ¿sí? Tuvimos el caso de una chica de 23, 24 años, que era como la 4ª o 5ª vez que tomaba esto, y se las tomaba ya si le decían que 2 o 3, se tomaba el doble. Y estuvo vomite y vomite y vomite y vomite y vomite. Casi se muere, ¿sí? Ahorita es mamá de 2 hijos de milagro, porque a ella le dijeron que ya no podía tener hijos. Es mamá de 2 hijos de milagro, ¿sí? No crean que esto es inocuo. Esto, aparte de ser un asesinato, está en peligro la vida de las chicas como no tienen una idea. La interrupción de un embarazo es peligrosísima. Y lo hacen con unos medicamentos para control de acidez. Se me fue el nombre ahorita, que tú los puedes comprar en la farmacia y se toman varias dosis y abortan en casa. No tienen idea de lo peligroso que es, de lo terrible que es. Uno puede pensar que las personas que acuden a esto son personas que están solas. Las principales que acuden a deshacerse de un bebé son las personas amas de casa. ¿Cómo te explicas? Vamos a las estadísticas de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No quise ampliar mucho sobre la vida porque mañana vamos a tener a Tita y a Nacho, pero hablando de la cultura del descarte, ¿no? En extremo. Este es otro tipo de descarte. Ya no te quiero, se acabó el amor. El primer indicador a tomar en cuenta son los divorcios y matrimonios. Divorcios. En 1990 se contabilizaron 46,000 divorcios. Para el año 2000, 52,000. Para el 2010, 86,000. Es decir, en 20 años se duplicó. Es lógico pensar que si la población va creciendo, obviamente todo esto va creciendo. Pero resulta que es al revés. Los matrimonios van en descenso y los divorcios van en ascenso. No es que vaya, ay, somos muchos, pues nos casamos muchos y nos divorciamos muchos. No, somos muchos, nos casamos menos y nos divorciamos más. Por otro lado, la cifra de 2010 se duplicó en 2019. De 86,000 pasó a 160,000. Es decir, en los últimos 10 años se aceleró el número de divorcios. Solo con el primer vistazo a la gráfica, ahorita la voy a pasar, se puede ver la tendencia marcada con línea roja, que se mantendrá en constante aumento.
Pero dice, cada vez es más frecuente conocer a personas que se han divorciado. La tasa de aumento de divorcios aumenta cada 10 años. 2000, 13%. 2010, 64%. 2020, 86%. Ahí está. El caso de los matrimonios a nivel nacional, del 90 al 2019, ocurre a la inversa. Es decir, cada vez hay menos matrimonios que acuden al registro civil. Déjenme les digo que los divorcios de los que estamos hablando son divorcios ya en un tribunal, en un juzgado, que ya se consumaron, ¿verdad? Que ya se finiquitaron, que ya. ¿Cuántas separaciones de hecho vivimos en nuestras familias? Porque no sabemos a quién acudir, cómo acudir o simplemente confiar en, ay Dios. Cuando nosotros les hablamos a las parejas de que mira, reza, híjole. Ahí están los estados con divorcios por cada 100 matrimonios. Estamos nosotros en 27. Ahí están las causas. La causa mayor es incompatibilidad de caracteres. Qué fácil, ¿no? Bueno, voy a irme un poquito más allá. Matrimonios por entidad federativa. Bueno, resulta que aquí, métanse ustedes a buscarlo, se da también el matrimonio infantil. El matrimonio infantil en niñitas chiquitas, sobre todo en los estados del sureste. Y habla aquí entre las uniones entre parejas del mismo género. Y se va en aumento, teniendo como base 2010, en donde se celebraban apenas 380 uniones entre hombres y 309 entre mujeres. El dato más reciente, en 2019, se han registrado 1,604 uniones entre hombres y 1,992 entre mujeres. ¿Y saben cuál es el promedio de vida de una relación del mismo sexo? 3 años. 3 años. Y desgraciadamente con una gran violencia intrafamiliar. Habla de los hogares que nada más son sostenidos por una mamá o por un papá. 84 hogares de cada 100 son dirigidos por mujeres sin cónyuge. 16 hogares son dirigidos por hombres sin cónyuge. ¿Qué es la violencia familiar? Es el uso de la fuerza física o moral en contra de un miembro de la familia, que puede ser psíquica, física, con lesiones o no. La violencia psicológica fue la más frecuente en México, con un 51.6%. ¿Cuál es el tipo de violencia más frecuente en México? La psicológica, 51.6%, seguida de la sexual con 49.7%. La violencia física, 34.7%. Y la violencia económica, patrimonial o discriminación, 27%. Es altísima. Es altísimo el índice de violencia intrafamiliar que hay. Esto está de medios de comunicación, ¿eh? Se dispara la violencia familiar en la Ciudad de México, que crece 3.97% con respecto a 2021. Desde 2020 la violencia familiar ha aumentado más del 41% en la Ciudad de México. Entre enero y mayo, la capital acumuló más casos que el resto del país. En los primeros 5 meses del 2022, las cifras de violencia familiar aumentan a más de 110,000 casos. Durante los primeros 5 meses del año hubo un incremento del 18% en las personas atendidas a través de la línea telefónica de la Red Nacional de Refugios. Y estos refugios se cerraron. Yo preferiría un refugio que un Tren Maya, pero bueno, eso ya cada quien, ¿verdad? No vamos a hablar de eso, pero se cerraron los refugios. ¿A dónde van estas mujeres? Consideran importante recordar que la violencia familiar es la antesala del feminicidio. El INEGI tiene la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el ENSU, y es cuatrimestral. Proporciona información en torno a la percepción ciudadana de acuerdo a las condiciones de inseguridad.
elevada cifra negra sobre la violencia en los hogares. En el ENSU dice, la suma referida de delitos registrados por el delito de violencia familiar representa solo el 14.1 de los declarados. Considerando que esta encuesta solo tiene un universo de 18 millones de hogares, que son aproximadamente la mitad de todos en el territorio nacional, es lícito suponer que la cifra en este delito es superior al 90%. Para dimensionar la magnitud de estas cifras es importante decir, respecto a las víctimas de violencia, 5.037 casos por día, 209 casos por hora de una mujer violentada, de un niño violentado, y hay hombres violentados también, déjenme les digo. Claro, mucho más el caso de mujeres. Y así. Dice, el reporte sobre violencia contra las mujeres aumentó 47.51 en la capital, al pasar de 2.000 casos a 3.500 en mayo. Con la pandemia esto se aceleró. Dice el Papa Francisco, aquello que más pesa en la vida es la falta de amor. Pesa no recibir una sonrisa, no ser acogidos. Pesan ciertos silencios entre marido y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor, el cansancio se hace más pesado. La primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia ante Dios, de la cual brota también la indiferencia ante el prójimo y ante lo creado. Esto es uno de los graves efectos de un falso humanismo y del materialismo práctico, combinados con un pensamiento relativista. Esto lo dijo el Papa Francisco. Pues hasta aquí llegamos. La siguiente, pasado mañana, va a ser parte 2. ¿Qué nos toca hacer? Ya vimos cuál es la realidad de la familia hoy. Simplemente métanse ustedes a internet, lo ven o lo vemos con casos cercanos a la familia. Esa es la realidad hacia donde tenemos que trabajar. Bueno, pues viendo este panorama, pues tenemos que solidarizarnos todos los que comprendemos, entendemos lo que es el proyecto de Dios para poder difundir, para poder trabajar para las familias. Todos podemos empezar con un granito de arena, ¿verdad? Nosotros que empezamos en la pastoral familiar estamos organizándonos y vamos a desarrollar proyectos, programas para conjuntar grupos, para llevar acciones para esto, ¿no? Entonces también les pedimos mucha oración por la pastoral familiar para que lleguemos a tener incidencia en las familias, sobre todo de esta diócesis, ¿no? Para empezar a cambiar los números, ¿no? Sí, y cualquiera que desee están invitados. Aquí les vamos a dar nuestros celulares y con el padre también que siempre nos ha apoyado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Se queda uno pensando y en los tiempos cuando nosotros entramos al seminario, pues la mayoría veníamos de familias casadas, ¿verdad? Ahorita hay mucha situación difícil en el seminario también y en todos los ambientes sociales, pero es un reto y es como el desafío que a nosotros nos toca. Qué padre que vemos, dicen a los papás con los niños chiquitos en brazos, ¿eh? Es tu futuro. ¿Qué futuro le vamos a dejar a esos pequeños, verdad? Es el futuro. Nosotros somos el presente, pero ellos son el futuro. Entonces, como quiera, dicen muchos de nosotros, ya vamos de salida, pero ¿qué mundo vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros? Pero como que eso nos tarda mucho en caer el chip,
qué bueno que vienen nuestras jóvenes. O sea, nuestra juventud también es importante, que de una otra manera pues son el presente, son los jóvenes de hoy, pero serán los adultos del mañana. Y están recibiendo todos los trancazos que nuestra sociedad pues nos están dando, ¿verdad? El bombardeo que los medios de comunicación nos da y la violencia en exceso que estamos viviendo. Es un reto mayor, pero Dios quiera que podamos apostar en la familia, que podamos volver a apostar en el amor, en la confianza, en lo que al inicio se nos decía. Fíjense, eran familias numerosas, pero bendito Dios, todos salieron bien. Dentro de ser una familia numerosa, cuando el papá llega a caer en enfermedad, si son 10 hijos, pues tienen 10 días para cuidarlo. Cada 11 días te va a tocar venir a cuidar a tu papá, pero ahorita son de 1 o 2. Ay, o sea, ya les cuesta cuidar a sus padres. ¿Por qué? Porque son familias pequeñas. Una sátira que sacó, y esa es una caricatura, a lo mejor por ahí después lo añaden, Jefe en pañales. Hoy las familias prefieren a los perros que a los hijos. Y entonces, ¿en dónde vamos a quedar? Pero es nuestro reto. Me llamó mucho la atención esa película y cuando uno la analiza, de verdad tiene mucha realidad a lo que nos estamos enfrentando. Gaby, Héctor, gracias. Esta historia continuará, todavía no se acaba. Los esperamos mañana con el favor de Dios. Gracias a todos los que a través de los medios están con nosotros. De verdad, corramos la voz, vengamos. Esta formación es para nosotros y es con mucho amor y tratemos siempre de crear esperanza en nuestras familias. Que la bendición de Dios siempre esté con ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus hogares, en sus familias y gracias por estar con nosotros. Buen descanso y buenas noches a todos. Les damos un fuerte aplauso a Héctor y a Gaby. Gracias.